Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al segundo taller internacional de académicos y parlamentarios sobre el rol de los parlamentos en la democracia moderna, a propósito de los 40 años de la restauración democrática en la República Argentina, iniciativa de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a pasar al último panel de este Salón Alfonsín donde estamos, donde vamos a hablar de comercio, inversiones y el rol de los parlamentos. Tenemos a 3 expositores a quienes les agradecemos y la verdad que es un lujo que participen. Muchísimas gracias. Tenemos a Mansur Nadir, que va a ingresar en un rato, que es copresidente de la conferencia parlamentaria sobre la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Tenemos a Santiago Castro Videla, que ahora lo voy a presentar, y a Santiago Maqueda Furcade. Así que vamos primero con Santiago Castro Videla, que está aquí a mi izquierda, abogado y máster en Derecho Administrativo, diplomado en Derecho Constitucional profundizado, Derecho Constitucional especializado y Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Austral. Es profesor invitado, es profesor invitado a dictar clases desde hace más de 15 años sobre temas de Derecho Administrativo, Constitucional y Regulación Económica, tanto en la Universidad Austral como otras universidades como la UBA, la Universidad Católica Argentina, la UADE, entre otras. Es autor y coautor de 4 libros y más de 50 artículos en revistas especializadas y notas de opinión sobre temas vinculados a su especialidad. Santiago, tenés 15 minutos. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un placer poder estar hoy acá con ustedes en un panel con distinguidos juristas y un auditorio tan calificado. Quiero agradecer en primer lugar al Centro de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentario de la Universidad Austral, a su Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, en particular a Alfonso Santiago, a Mariano Palacios y a Juan de Dios Incunegui, por haberme vuelto a invitar este año, a pesar de que el año pasado critiqué el modo en que el Congreso argentino efectúa el control sobre la actividad normativa del Poder Ejecutivo. Eso habla por sí solo de su generosidad y también de la apertura que los caracteriza y que caracteriza a este taller. Gracias también a la legislatura, ¿no?, por permitirnos estar hoy haciendo el taller acá, en un lugar tan lindo y a la vez representativo de muchos de los debates que se vienen dando. En los breves minutos de mi exposición, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del rol del Congreso en materia de comercio e inversiones a propósito de la temática general de este panel que nos convoca hoy. Pero para que no quede en reflexiones generales, abstractas, hechas en el vacío, los quiero invitar primero a un juego. Los quiero invitar a un juego imaginario, a un ejercicio imaginario. Imaginen por un momento, y quédense tranquilos que no los voy a hipnotizar, imaginen por un momento que ustedes son emprendedores y empresarios exitosos y que sus empresas vienen creciendo y expandiéndose en los últimos años en la región. A tal punto que más de 500 familias dependen de la empresa. Resulta que crearon una app que pone en contacto a parlamentarios con académicos, ¿no? Y en los países en los que se está implementando eso mejora la calidad legislativa, institucional, o desarrollaron una nueva tecnología para hacer microchips o procesadores que soportan mejor la inteligencia artificial, o encontraron la fórmula de una bebida que es sana, sin alcohol, pero más deliciosa que el más rico de los vinos argentinos. Imaginen el producto que más les guste o el que quieran desarrollar y si ocurre alguna buena idea les ruego que la conversemos en el break. Piensen e imaginen también que en ese contexto, entre las alternativas de expansión, un socio comercial, a quien ustedes tienen mucha confianza, y tienen una relación de hace años, les presenta la oportunidad de invertir en un país nuevo. La idea a priori a ustedes les parece atractiva porque conocen el país, la cultura, la sociedad, los valores y las costumbres de ese país, en muchos casos incluso la comparten, y hasta tienen amigos que viven ahí a los que admiran y respetan mucho. Incluso este socio comercial que les trae la oportunidad es originario de ese país. Entonces, entusiasmado con la idea,
convocan, organizan una reunión con su grupo de asesores más estrecho, que los viene acompañando desde la nada, desde que comenzaron su empresa, su emprendimiento, entre quienes hay un abogado, un economista, un programador especialista en marketing digital. El abogado es el primero que habla del equipo, y esto no nos extraña, ni siquiera en un ejercicio imaginario no podemos salvarnos. ¿Y qué les dice este abogado? No les habla de la inflación, no les habla de las variables macroeconómicas o la crisis de este país en el potencial inversión, tampoco de la sideral carga impositiva que tiene, o de las restricciones cambiarias que están vigentes hoy. Eso se lo deja el economista. Lo primero que les pone en la mesa el abogado imaginario es que en ese país en el que están pensando en invertir, un funcionario subordinado al Poder Ejecutivo, que ni siquiera tiene un cargo electivo, tiene la facultad, puede imponer controles de precios en el sector donde ustedes venderían sus productos. Es decir, tiene facultad para establecer precios máximos a los productos que ustedes producen y pretenden vender e insertar en ese nuevo mercado. Y no solo eso, sino que ese funcionario, en la soledad de su despacho y sin procedimientos públicos ni participativos previos, les puede fijar márgenes de utilidad a las empresas de ese sector. O sea, puede establecerle a su empresa un margen de ganancia máximo, que deben respetar y casi a su entera discreción. Es más, ese mismo funcionario puede obligarlos a vender stock de sus productos en caso de que entienda que hay una situación de desabastecimiento. O también intervenir en el proceso de producción, comercialización y distribución. Sus facultades, de hecho, llegan en este país imaginario al límite tal de que le permite obligarlos a ustedes a producir e incluso combinar la obligación de producir con precios máximos obligatorios. Probablemente se estarán preguntando cómo es acaso esto posible, ¿no? Y sí, les respondería a este abogado imaginario del equipo de asesores, ¿no? Que dice, el Congreso le delegó estas facultades al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo se las subdelegó a un órgano subordinado, que en este caso es un secretario. Como dato adicional, el abogado les informa que en el año 2014 el propio Congreso había restringido la ley para que esas facultades no pudieran alcanzar a las pequeñas y medianas empresas, pero que lamentablemente en el año 2020 y con motivo de la pandemia, el Ejecutivo adoptó, mediante una decisión unilateral, una medida que implicó modificar esa ley para poder volver a aplicársela a las empresas como las de ustedes, que son pequeñas y medianas empresas. Y la cosa no termina ahí. A todo lo anterior, como si fuera poco, se suma algo más. Este abogado les dice, además, que la Constitución de este país imaginario le atribuye al Congreso una facultad de control sobre la actividad normativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Cuando el Ejecutivo utiliza facultades que son del Congreso, es competencia en la Constitución de este país imaginario controlar. El Congreso tiene que controlar cómo el Ejecutivo usa esas facultades. Les aclara, sin embargo, que pese a eso, en todo ese tiempo que ha pasado, ninguno de los más de 1000 decretos que dictó el Ejecutivo ejerciendo facultades legislativas fue rechazado. Y que rara vez el Poder Judicial ha hecho algo para suplir esa omisión. Agrega además que cuando esas facultades legislativas están subdelegadas en un funcionario subordinado al Poder Ejecutivo, las normas que dicta ese funcionario no están sujetas a ese control del Congreso. En este contexto que les vengo describiendo, vuelvan a ponerse imaginariamente en esa situación, en la reunión con los asesores y en este país, con ese contexto normativo y lo que se puede hacer en el sector en caso de que ustedes decidan expandirse. Les pregunto, ustedes, como empresarios y emprendedores que imaginariamente son, ¿tomarían la decisión de expandir su actividad en ese país imaginario? Probablemente ninguno, ni siquiera bajo los efectos de la hipnosis, estaría dispuesto a arriesgar su trabajo y su capital para invertir y expandirse en ese país. No voy a contar hasta 10 para salir de ese estado de ejercicio imaginario, pero sí les voy a decir, nosotros, esos empresarios y esos emprendedores, somos imaginarios, pero ese país no, ese país es real.
Ese país es la Argentina del año 2023, después de 40 años de restauración de la democracia, y con una reforma constitucional que pretendió justamente sujetar al control del Congreso el ejercicio de facultades legislativas por el Poder Ejecutivo. Ahora bien, ustedes también se preguntarán, me imagino, ¿y cuándo el Congreso delegó estas facultades? Es complicado. Todo empezó en el año 39, y esto no es parte de un ejercicio imaginario, es de la realidad. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y el impacto que tuvo a nivel económico, se sancionó la primera ley de abastecimiento allá por el año 39, la 12.591. Estaba destinada a ser una ley transitoria de emergencia, justamente, emergencia pública, que solamente rigiera mientras duraran los efectos y las consecuencias de la guerra, ¿no? La situación de emergencia que motivó su dictado. Ahora bien, ¿qué pasó luego? A partir de mediados de la década del 60, en el 66, se sucedieron diversos regímenes de facto. Vinieron los gobiernos de facto, ¿y qué hicieron? Tomaron estas leyes, le quitaron la caparazón de emergencia y las transformaron en un instrumento de intervención permanente en la economía. Ya no es necesario que se verifique una situación de emergencia, una crisis, se pueden utilizar esas facultades en situaciones normales. Ese régimen, en el año de los gobiernos de facto, en el año 1974, fue convalidado legislativamente, en un contexto democrático, con la sanción de la ley 2680 de abastecimiento, que es la que rige hoy con la reforma del año 2014. Y esa ley lo que hizo fue básicamente replicar, profundizar el sistema adoptado por los gobiernos de facto, permitiendo al Poder Ejecutivo justamente intervenir con el alcance que les describía en este ejercicio imaginario, prácticamente en cualquier actividad económica, industrial o comercial de la República Argentina. Y esto sin vinculación alguna a una situación de emergencia. Pero sigue vigente un régimen así, me dirán, después de 80 años, 40 años de restauración de la democracia, y casi 20 de la reforma que tuvo la finalidad que este señor nos está contando, y sí le respondería a este abogado imaginario que probablemente, imagino, ya no querrán escuchar. La ley se reformó en 2014, fue remozada, pero sigue plenamente vigente, aplicable, y por decisión unilateral del Ejecutivo, por un DNU, se extendió nuevamente a las pequeñas y medianas empresas como las de ustedes. Además, sigue estableciendo casi en los mismos términos las mismas infracciones que están sujetas a penas de multa, penas de clausura y penas de inhabilitación del comercio, que están descritas de una manera vaga, amplia e indeterminada. Para que se den una idea, estas infracciones reprimen conductas como las siguientes: obtener ganancias abusivas, elevar artificial o injustificadamente un precio de manera que no responda proporcionalmente al aumento de los costos, revaluar existencias que uno tiene en stock, ¿no? Actualizar el precio de la mercadería que uno tiene, si no es con autorización de la autoridad. Acaparar mercancías o materias o productos o materias primas que sean superiores a las necesarias. Este tipo de conductas, digamos, además de las facultades, funcionan como un freno, como un semáforo rojo para la inversión. En síntesis, y esto no es imaginario, como les decía, es real, hoy en Argentina sigue vigente este régimen de la ley, que está convertido en un instrumento permanente de regulación, y fue convalidado democráticamente tanto antes como después de 1983, y que además por diversas razones sobre las que no podré profundizar hoy, en muchos aspectos es abiertamente inconstitucional. Pese a eso, y a la prohibición que tiene la Constitución de ejercer facultades legislativas por el Ejecutivo, que se admite solo excepcionalmente, lo cierto es que esta norma se continúa utilizando, incluso de hecho en la pandemia, todos sabemos, fue público, se utilizó regularmente para congelar el precio de miles de productos de la canasta básica, productos alimenticios, productos de cuidado y uso personal. Y así como la ley de abastecimiento, esta ley 2680, involucrada en este ejercicio imaginario al que los invité, existen muchas otras leyes del Congreso, y normas incluso dictadas por el Poder Ejecutivo, que también en algunos casos son inconstitucionales, y funcionan como verdaderos obstáculos a las inversiones. En definitiva, y para ir cerrando,
y agotarme al tiempo. Mi punto es, después de este ejercicio imaginario y de este baño de realidad posterior, mi punto es, si queremos países que crezcan, si queremos países que atraigan inversiones, si queremos una Argentina próspera, el Congreso tiene que retomar el adecuado ejercicio de sus funciones y competencias constitucionales. En el plano estrictamente legislativo normativo, debe derogar aquellas leyes y aquellos decretos con rango de ley dictados por el Ejecutivo que tienen este efecto inhibitorio y funcionan como un freno y desincentivo a la inversión, que es la que genera trabajo genuino. Yo entiendo que no hay otro camino. Y en el plano de las funciones de control o las facultades de control del Congreso, yo creo que hay que pensar y buscar mecanismos institucionales para que el Congreso pueda ejercer con seriedad las competencias constitucionales que tiene después de la reforma del 94. Porque hasta ahora el control que ha hecho sobre los decretos de rango legislativo que dicta el Poder Ejecutivo fue laxo, poco riguroso y permisivo. Como les decía, desde que entró en vigencia la Ley 26.122 en el año 2006, que reglamentó la Constitución en este aspecto y los alcances del control, ni un solo decreto de necesidad de urgencia, ni un solo decreto delegado o de promulgación parcial se vio privado de efectos por el control del Congreso. ¿Y por qué? Porque la ley exige el rechazo de ambas cámaras. Y así todos los rechazos han sido pocos, incluso siempre fueron de una cámara, no hubo coincidencia, por eso no cayó ninguno, pero son menos de 10 desde 2006 los que ha habido. En definitiva, pienso que el rol del Congreso es fundamental para el desarrollo y la atracción de inversiones en Argentina, y los invito a que aprovechemos espacios de reflexión y debate como este taller, con el objetivo justamente de identificar aquellas normas, como las del ejemplo y el ejercicio imaginario que hicimos, que deben ser derogadas o bien modificadas. Y por otro lado, identificar aquellos aspectos en los que es ejercida de manera inadecuada, deficiente, la función de control del Congreso, para idear mecanismos que puedan ponerse en práctica a fin de revertir esa situación. Sin más, les agradezco mucho por la atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Vamos a pasar al siguiente panelista, al siguiente orador. Lo voy a presentar, el doctor Santiago Maqueda, abogado y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, es Master of Laws, LLM por la Universidad de Chicago, profesor de Derecho Constitucional y Análisis Económico del Derecho en la Universidad Austral, profesor invitado sobre temas de Derecho Administrativo, Constitucional y Regulación Económica en diversos posgrados y universidades, autor también y coautor de 3 libros y más de 50 artículos en revistas especializadas y notas de opinión sobre temas vinculados a su especialidad. Adelante, Santiago Maqueda, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan de Dios. Buenas tardes a todos. Para mí es una gran alegría y honor poder estar acá. Quiero aprovechar para agradecer nuevamente la invitación a la Universidad Austral, a través de su escuela de gobierno, demás instituciones que están aquí involucradas para poder generar estos espacios de diálogo y de intercambio tan enriquecedores y tan necesarios también para nuestro país y coyuntura política actual, ¿no? La intención de mi exposición es complementar, dar el lado B, de algún modo, no en sentido opuesto, sino de complementarios respecto de lo que acaba de plantear mi colega Santiago Castro Videla, en cuanto a las restricciones al comercio, ¿no? Porque, por un lado, tenemos como estas restricciones grandes, de algún modo uno quisiera decir, ponerlos restricciones a nivel macro, grandes leyes que obstaculizan, que dan facultades al Poder Ejecutivo, otros organismos para restringir, establecer precios y demás, ¿no? Pero quiero detenerme en otra cuestión que suele ser soslayada en el sentido de no advertida, y que es la siguiente. De algún modo la tesis que quiero plantear o hipótesis de trabajo es que los obstáculos a las inversiones no solamente vienen a través de estas leyes macro, estas normas que habría que modificar, actualizar, derogar, sino también que pueden venir, y muchas veces vienen, a través de restricciones o la ausencia de regulaciones a nivel micro. Es decir, de algún modo lo que quiero plantear también es que las restricciones y desincentivos a las inversiones pueden venir, y a veces
con igual o incluso mayor fuerza, según los casos, a través de lo que podríamos llamar microrestricciones, ¿no? Voy a tomar un ejemplo para ilustrarlo o sea, un ejemplo muy práctico de la vida, de algún modo, corporativa de las empresas que cuando quieren invertir o realizar actividad en el país, ¿no? Entonces, ¿y qué tiene que ver con esto? Con la transferencia de lo que son los títulos administrativos otorgados por autoridades para realizar una determinada actividad. Es decir, permisos, concesiones, autorizaciones, licencias, registraciones, certificados. Todos estos títulos de origen administrativo que podemos denominar en términos generales permisos a estos efectos, ¿no? Sin perjuicio que tienen, de que tienen sus diferencias y que, como sabemos, quienes trabajen o hayan profundizado el estudio del derecho administrativo saben que este tipo de requisitos están en todos lados. Para abrir un local comercial necesita una habilitación municipal. Para detener, si ese local va a tener ascensores, los ascensores van a tener que tener un determinado certificado. Si quiero realizar alguna actividad específica, algún tipo de licencia o de permiso de autorización voy a necesitar a nivel nacional, provincial o municipal. Si va a tener cierto impacto ambiental, voy a necesitar algún tipo de declaraciones, estudios de impacto ambiental. Si voy a generar residuos, voy a necesitar, en fin, es un número, un catálogo muy grande de permisos que toda actividad requiere y que está bien que existan, ¿no? O sea, no estoy cuestionando eso. Eso claramente es fundamental que existan porque cumplen una función muy importante para proteger los derechos de terceros y asegurar el correcto funcionamiento de las actividades. Pero el punto es el siguiente. Cuando hablamos de las inversiones, cuando hablamos del comercio, generalmente lo que ocurre cuando vienen inversiones de países, no necesariamente puede ser de afuera, países vecinos, pero también locales, quien va a invertir no suele, son pocos los casos que empiezan a realizar la actividad desde cero, sino más bien quien viene a invertir compra una empresa, compra un fondo de comercio, compra un establecimiento, compra acciones de una compañía, se fusiona con una empresa, escinde o una escisión, o realiza una UTE u otro contrato asociativo con alguien que ya realiza, o realiza distintas formas de lo que ampliamente se suele denominar reorganización societaria, ¿no? Esto viene del derecho privado, pero son las distintas formas en las que viene una empresa y empieza a realizar la actividad. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Estamos para realizar esta actividad, queremos comprar, invertir o asociarnos con una empresa que ya tiene estos permisos, y ahí surge el problema, que es cuando se está preparando la transacción, bueno, y el día 2, es decir, después del realizado el contrato, la compra del fondo de comercio, la fusión, ¿qué va a pasar con los permisos? Es decir, los permisos están a nombre de la persona anterior. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlos? Hay que actualizarlos, hay que hacer alguna solicitud, entonces, y eso genera, ¿qué es lo que genera? Un enorme trabajo a nivel equipos regulatorios, gestores, interacciones con gobiernos, con autoridades de todo tipo, para ver qué hacer con cada uno de los permisos. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta única en las normas. Cada régimen tiene sus reglas. Además, en general los regímenes no tienen respuestas claras. En general hay lagunas normativas para cubrir este tipo de situaciones. ¿Qué termina ocurriendo? Que en general las autoridades entienden que esos permisos tienen que quedar como están y que hay que generar un nuevo permiso para cada una de estas actividades. O bien, a veces inclusive he visto ocasiones en la práctica en la que un cambio de razón social, es decir, la misma persona jurídica continúa realizando la actividad pero cambió el nombre, en que autoridades le piden que genere un nuevo permiso. ¿No? ¿Por qué? Porque lo asimilan a una transferencia, ¿no? O sea, y esto es textual, cito una norma de un municipio de la provincia de Buenos Aires, dice que la enajenación por cualquier título del emprendimiento se considerará transferencia. Dice, se dará el mismo tratamiento cuando se modifique la razón social, ¿no? Entonces es un cambio de nombre, es la misma persona. No importa, tiene que generar un nuevo permiso. La misma situación suele ocurrir cuando no es la misma persona, sino es el sucesor legal, una fusión. Por ejemplo, una fusión por absorción, una escisión, en fin, que desde una perspectiva del derecho común no es lo mismo, la misma persona la que está realizando. Y no hay ninguna norma que establezca lo contrario. Entonces, ¿qué vemos? Hay una discordancia entre el derecho común de fondo, que dice esto se puede realizar, esta es una transacción legal, que los derechos son transmisibles y demás, y el derecho administrativo, por su naturaleza local,
que tiene esta dispersión regulatoria y al mismo tiempo estas lagunas que terminan generando estos problemas, ¿no? Como consecuencia de esto, ¿qué termina ocurriendo en la práctica? Por un lado, inseguridad jurídica, ¿no? Costos de transacción más elevados. ¿Y cuál es el problema? Son pocas las empresas que tienen una espalda financiera como para decir, ¿saben qué? Ok, compré la empresa, compré el fondo de comercio, etcétera. Voy a esperar hasta obtener los permisos. Y de ahí recién empezar a operar. ¿Qué termina ocurriendo en la práctica? Empiezan a operar, porque no lo necesitan, en situaciones de más bien precariedad, con los permisos viejos, ¿no? ¿Y eso qué genera? Riesgos regulatorios, problemas de compliance, mayores interacciones con las autoridades y situaciones riesgosas en general, ¿no? Entonces, todo esto es por la falta de claridad en esta regulación, ¿no? Entonces, esto para mí es como un ejemplo de una micro restricción. ¿Por qué? Porque es, por un lado, normas muy chiquitas, dispersas, y por otro lado, la ausencia de una norma más general que de algún modo ponga o intente poner orden en esto. ¿Cómo se soluciona? La verdad, es un poco, no tengo la respuesta, es más bien plantear el problema. La realidad es que son temas que además no se van a judicializar, por lo chiquito que son, por el riesgo de pelearse con el regulador. Lo que va a terminar ocurriendo es que requiera soluciones legislativas, ¿no? Por supuesto que las autoridades van mejorando sus regulaciones, pero yo creo que es interesante pensar en si no hay un margen para pensar una solución centralizada a este problema. Es decir, ¿no es algo más propio del derecho común regular la transferencia de derechos? Yo entiendo el carácter local del derecho administrativo, pero al menos unas pautas generales sobre cuando estamos realizando transacciones reguladas por el derecho común o por el derecho federal. Y no decir, bueno, que esto quede por fuera de toda esa operatoria, ¿no? No podrían establecerse legislativamente algunas pautas generales para la transferencia de permisos, por ejemplo. No podría distinguirse entre el carácter intuito. Es verdad que los permisos muchas veces se otorgan según el carácter intuito persone del destinatario, pero por otro lado, no hay diferencias, o sea, no todos los permisos son iguales, hay permisos que están otorgados más bien en relación a la actividad que se realiza y no la persona que lo realiza. O sea, si el ascensor está correctamente funcionando, es independiente de si lo tiene la empresa A o la empresa B. Entonces, no hay que diferenciar un poco entre los distintos tipos de permisos. De algún modo, son algunas pautas para pensarlo, ¿no? Pero ¿qué es? Más allá de este ejemplo, yo creo que lo acá interesante de este ejercicio es lo siguiente. Es pensar las restricciones al comercio, desarrollando lo que comentábamos en la ponencia anterior, desde una perspectiva más amplia. No solo las grandes leyes que restringen, sino también esas pequeñas normas dispersas que pasan desapercibidas, que se parecen muy específicas, que nadie ve, que terminan a veces restringiendo incluso más. Pensar también en la ausencia de normas, la ausencia de que la ley de transferencia de fondo de comercio no diga nada al respecto, la ley de sociedades no diga nada al respecto, el Código Civil no diga nada al respecto. Esa ausencia de normas no es también una restricción para pensarlo, ¿no? No son cosas que requieran algún tipo de solución legislativa, ¿no? Porque pueden terminar siendo igual de perniciosos que las restricciones macro, que la ley de abastecimiento, ¿no? Con la diferencia que es difícil que se regulen, que se vean, parece como algo muy técnico. Entonces, en fin, es como más bien una propuesta de trabajo, de empezar a detectar estas normas que en abstracto no se ven, es verlas en concreto, tomando feedback de los operadores específicos, ¿no? Creo yo, en definitiva, que en este terreno de lo que podemos llamar micro restricciones al comercio, creo que es un terreno muy fértil para la labor del Congreso, para pensar, encontrar los problemas y pensar soluciones creativas para este tipo de cuestiones que por ahí antes ni se han pensado. Entonces, en fin, simplemente animar este tipo de trabajos, de tareas que parecen muy fundamentales para el desarrollo del país y para promover una institucionalidad fuerte que permita incentivar y sostener inversiones y la actividad comercial en el mediano y largo plazo. Muchas gracias. Bueno, estamos a la espera del panelista que va a participar desde el extranjero, así que en el interín vamos a abrir preguntas. Yo me voy a animar a hacer algunas también. Ustedes pueden levantar la mano y hacer preguntas hasta tanto para aprovechar el tiempo.
Mi primera pregunta es, aquí han hecho una descripción muy buena, que se han complementado las presentaciones de ambos Santiagos, y quisiera primero focalizar en el poder legislativo, que me parece que es interesante, porque es un poco el objeto de este taller. Y en segundo lugar, en que hagan una reflexión respecto al comercio interior, y qué es lo que le sucede a aquellos empresarios, comerciantes, emprendedores argentinos al interior del país. Y también pensar en términos de un inversionista o de un empresario argentino que decide exportar e inclusive importar. Entonces, como un poco esto, ¿no? Si lo que nos sucede al interior de la Argentina, cómo impacta para aquel que dice, bueno, a decir cómo le va a los argentinos internamente para invertir en el país, y también desde el punto de vista de un empresario argentino que decide salir al mundo. Esa es una pregunta. Y la otra, un poco me gustaría, ¿cuál es la visión de ustedes del Congreso argentino el día de hoy? Y si tienen o no es necesario una perspectiva del 83 a la fecha. Simplemente una descripción. Hoy el Congreso tiene la Cámara Baja creo que unas 60 comisiones más o menos, y la Cámara Alta tiene un poco menos, pero refiriéndome a la baja, tiene, por ejemplo, economías regionales, comercio, economía, es otra comisión, Mercosur, relaciones exteriores, o sea, tiene muchísimas comisiones vinculadas al comercio, al desarrollo económico, etc. Tiene de pymes y desarrollo productivo, y puedo nombrar muchísimas otras comisiones. Además de esas, tiene las otras que son generales, ¿no? Y la pregunta es un poco una reflexión desde el punto de vista legislativo, pero también del control parlamentario, porque me parece que no en todos los países funcionan igual. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros legisladores que tienen en sus distritos comerciantes, empresas, ¿no? Entonces, un poco la reflexión, y cómo verían ustedes en esto también, en este juego imaginario, cómo debería funcionar correctamente y agrego el presupuesto también, que no es menor como función, y agrego también algo que yo utilizo ese término, no es tan conocido, que es diplomacia parlamentaria, que es básicamente la acción exterior, que tiene un fuerte arraigo en la política exterior, que incluye una política de inversiones, una política comercial, ¿no? y todo el resto de políticas que hacen a la política exterior. Entonces, parece una ensalada lo que hice, pero básicamente lo que les quiero preguntar es la visión de ustedes de esta cuestión de y qué sucede al interior de la Argentina y qué sucede con los de afuera, con la Argentina y con los argentinos que intentan comerciar en el mundo. Y la otra es, ¿cómo se imaginan ustedes un Congreso argentino ideal con las herramientas constitucionales que tiene el país y las normas de funcionamiento interno, con lo que hay? ¿Podría mejorar? En realidad tiene un impedimento de funcionar como funciona actualmente. ¿Qué nos ocurre, digamos? Franco, comento con la primera. Que me sino vos con el tema que lo has estudiado mucho, el rol del Congreso, sino con la segunda. ¿Querés? Sí, hay muchas cosas para analizar. Me parece que la pregunta es interesante y tiene varios temas que son cruciales. Lo que pensaba mientras hacías ese planteo, Juan, me da la impresión de que el trabajo que ha hecho el Congreso en este tiempo, digamos, si tomamos como fecha de corte el 83, tiene un poco gusto a poco, para decirlo, valga la cacofonía, es magro, ¿no? Si bien ha tenido intervenciones legislativas para favorecer el emprendedurismo o para simplificar los regímenes societarios, pensemos en las AS, no ha hecho a mi criterio modificaciones relevantes y transversales que tienen que ver con normas, por ejemplo, como la ley de abastecimiento, que sobrevivió. Esto no es un tema de signo político, esto entendámoslo, porque la ley de abastecimiento sobrevivió a todo. El único que renunció a tenerla como un instrumento de intervención fue Frondizi en el 59, porque vencía el plazo que tenía la ley de abastecimiento de aquel entonces, y él la vetó diciendo, cuando el Congreso se la renovó, él la vetó diciendo que no iba con el programa económico que estaba intentando implementar desde el gobierno.
Luego, en el 99, con el gobierno de Menem, hubo algo parecido, pero no igual, porque suspendió el ejercicio de las facultades esas y lo condicionó a una declaración de emergencia de abastecimiento por el Congreso, que suena bastante razonable. Es como que congeló las facultades y dijo, yo esto solo lo voy a utilizar como una herramienta de última instancia, y en la medida en que el Congreso diga, señor, es necesario, lo debatimos, y puede utilizar esta batería de instrumentos. Que no es lo mismo a tener una ley vigente que, por más que se aplique esporádicamente, es un mensaje, un desincentivo al inversor, y genera incentivos que lo que busca es fuga de capitales y ahuyentar inversiones. O sea, y es un botón de muestra, ¿no? de lo mucho que hay por hacer para el Congreso. Entonces, mi balance es en ese sentido, digamos. A mí, yo creo que hubiera esperado más. Creo que las herramientas las tenemos, y bueno, pero no le atribuiría exclusivamente, digamos, el resultado del contexto actual al Congreso, digamos. Yo creo que hay un problema del sistema, ¿no? Así como el Congreso no ejerce digamos, adecuadamente su función, el Poder Judicial tampoco ha hecho mucho cuando pudo haberlo hecho en ocasiones, ¿no? Está bien que en nuestro sistema funciona el control judicial de constitucionalidad en casos concretos, planteos de partes, pero lo cierto es que yo hubiera esperado más también. Sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el control que el Congreso hace respecto de los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Y el Poder Ejecutivo también tiene su cuota de responsabilidad por el abuso que ha hecho de las facultades legislativas en un contexto constitucional donde el principio es la prohibición. El artículo 91, inciso 3 dice que en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta e insanable, el Poder Ejecutivo podrá emitir disposiciones de carácter legislativo. Esto lo lee mi colega uruguayo que andaba por acá y me dice, ¡qué buena Constitución! Sin embargo, hay una excepción, salvo, y esa excepción se interpreta ampliamente, y eso da lugar a una práctica abusiva que, insisto, no es patrimonio de un signo político, sino que es transversal a todas las administraciones que han estado desde la reforma 94 en adelante. Muchas gracias. Para complementar ahí con respecto a la primera pregunta que decías, es decir, cómo juegan estas restricciones para la inversión que viene de afuera para acá, la inversión que viene de acá para afuera, ¿no? En general, el impacto principal de esta ensalada de normas o de cuestiones es principalmente para realizar las actividades aquí, ¿no? Es decir, en general no son normas que tanto terminen impactando al empresariado argentino para ir para afuera, sino más bien para acá, lo cual es un problema, porque el balance general es a que las inversiones vayan para afuera más que vengan para acá, por un lado. Por otro lado, es difícil a veces, y esto ya es más personal, es difícil a veces explicar hacia afuera muchas de las normas de lo que hay aquí, ¿no? Es decir, a veces es como hay que hacer un esfuerzo para explicar hacia afuera, decir, bueno, no, en realidad tal cuestión, además no, y esto, el abastecimiento, controles de cambios, etcétera, ¿no? Es decir, como, por supuesto, después ya hay una práctica y los operadores, tarde o temprano, se terminan acomodando, pero es a veces hasta un tema cultural que hay que sobrellevar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una diferencia ahí, porque, de vuelta, y por otro lado, de un modo, el empresario argentino que está fogueado con sortear todo este tipo de cuestiones, quizá para ir afuera, en ese sentido, sí tiene una ventaja porque está, mal que mal, está mucho más entrenado para saber sobrellevar, esquivar todo ese tipo de regulaciones. Que lo cierto ya también es que, y hay un problema acá con, a veces estas regulaciones, siempre hay que considerar los dos lados, es decir, la regulación en sí y la aplicación concreta de la regulación o de la restricción, ¿no? En muchos casos donde la restricción queda planteada, pero es de poca probabilidad de ocurrencia, pero entonces genera unas situaciones de vuelta, no grises o no muy productivas, en el sentido en que es, ok, yo sé que si hago esto, nadie me va a sancionar, ¿no? Es decir, hay una exigencia de tener grandes permisos ambientales, pero sé que si no los tengo, bueno, nadie va a sancionar. Entonces es como
se genera una especie de esquizofrenia también a nivel normativo en cuanto a, bueno, ¿no sería mejor tener menos normas, menos exigencias, pero un mayor nivel de aplicación, antes que tener como una hipertrofia de las normas, pero una atrofia en cuanto a su aplicación concreta, ¿no? También otro tema para pensar desde la perspectiva legislativa, me parece. Yo quisiera agregar una cosita más, Juan, que me quedé pensando, tiene que ver con esto que plantea Santiago. Cuando decimos que ahuyenta las inversiones, no nos referimos exclusivamente al inversor extranjero, sino también al inversor local, al emprendedor, al pequeño emprendedor, al mediano emprendedor. Y lo cierto es que ahí existen infinidad de micro restricciones para transportar mercadería, para habilitar establecimientos. Hay una serie de cosas que dificultan el ágil tráfico comercial, que debería ser así para que prospere, si no, no prospera. Y acá, a nivel local, nos empecinamos en poner trabas a ese fluir que debería tener el intercambio voluntario para que el mercado funcione. Y por otra parte, el Congreso, digamos, a nivel político y a nivel políticas públicas y políticas de gobierno, no se han encarado, pienso yo, y esto es una deuda, reformas centrales para que pueda venir la inversión o, digamos, despegar la inversión local. Y es el régimen impositivo, la reducción de impuestos, ¿no? Exenciones, simplificarlo, que sean menos impuestos. Y por otro lado, la reforma laboral. Hoy cualquier emprendedor, uno le pregunta por el régimen laboral y es uno de los grandes frenos. Es una mochila muy grande para quien quiere arriesgar el poco capital local que ha generado con mucho esfuerzo en un país donde en cualquier momento puede perderlo. Entonces, yo creo que ahí es fundamental. Eso, además de la división y la inflación, obviamente, pero eso ya es un... Sí, conectando esto, nomás lo último, conectando esto del régimen laboral con la primera pregunta, es decir, del que va de afuera para acá y del que viene de afuera para aquí, del que viene de acá para afuera y viceversa, es en temas laborales y en la era del trabajo remoto, como que estamos viviendo ahora, ¿cuál es el problema que está ocurriendo? O sea, hay mucho trabajo, sobre todo el trabajo de más relevancia para la industria actual, el trabajo intelectual, bueno, que genera, es muy barato y más fácil trabajar fuera, desde aquí, ¿no? Entonces, esto sí genera, entonces, ¿qué pasa? Hay talento que deja, o sea, el empresariado local queda en una situación de desventaja frente al empresariado extranjero desde afuera, ¿no? El empresario extranjero que viene aquí. Desde afuera pueden contratar trabajo, ofrecer mejores condiciones, someter hacia leyes de afuera y demás. Y claramente genera unas dificultades mayores todavía para el empresariado local, ¿no? Ahí Fernando quería hacer una pregunta. Sí. Listo. Perfecto. Pregunta. Bueno, le damos la bienvenida entonces al honorable Mansur Nadir. No lo veo en cámara, pero bueno, seguramente ahora lo proyectarán. Voy a presentarlo a nuestro tercer panelista. El honorable Mansur Nadir es economista de formación, logró una banca en el Parlamento de la República Cooperativa de Guyana por primera vez allá por el año 1992, convirtiéndose en un líder de su partido, de United Force. Va por su quinto mandato como legislador en la oposición entre los años 1991 y 2001 y como ministro entre los años 2001 y 2011. Actualmente es presidente, speaker del Parlamento de la República Cooperativa de Guyana y además, y esto es muy importante, copreside la Conferencia Parlamentaria sobre la Organización Mundial del Comercio, una iniciativa conjunta de la Unión Interparlamentaria y el Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por estar aquí. Adelante, por favor, muy amable. Thank you very much, and my apologies for joining the discussion a little bit late. I also have to apologize because we have had an emergency in the death of one of our founder leaders of our country, one of our first members of parliament who was elected in 1953 and the Minister of Labor. And I was a former Minister of Labor and have been tasked with the responsibility of
organizing the state funeral for that late honorable gentleman. So I have a confession to make. I have, over the past 48 hours, been unable to do a substantial presentation here today, but I still wanted to come because what we discuss, no matter how few it is, it's important as we advance unity in terms of democracy, free and fair trade, and to have a global trade system with less tariffs and non-tariff barriers. And regardless of how we view the initiatives in terms of the pendulum swinging from going towards freer trade and democracy and then moving slightly back, while the evidence still, in my view, is not totally clear, because in my humble view, some undemocratic countries continue to do economically well, but we do not quantify the value of human freedom, human thinking, military dictatorships. Why we can't quantify that cost in terms of those countries that have repressive system but good economic growth. I feel very strongly that if I have to make a choice, it will have to be, and it will continue to be, more freedoms, more democracy, and more fairer trade among people. I just have been monitoring over the past 18 months the developments in terms of the Middle Eastern countries, and all kinds of barriers to trade will come up. And I noticed the Bahrainian parliament wanting to ban trade with countries that burn the Muslim holy book, the Quran. So we will continue to have impediments to fair trade. We will continue to have sanctions as we have a competition between ideas, whether we have Western-style democracy or we go with a benevolent dictatorship. As part of the World Trade Organization and our parliamentary committee on the WTO, the Interparliamentary Union continue to support initiatives at the World Trade Organization for democracy and for trade. And in this regard, I wanted to lend my voice and my country's experiences when it comes to moving from a dictatorial one to one which is a democratic state. And we have seen, in spite of our oil revenues today, we've seen my country moving from a heavily indebted, poor country 20 years ago to one prior to our oil economy being one with sustained positive economic growth based on more trade, intra-regional trade, and international trade. And I've seen from my experiences with my own small economy, the value of democracy and trade. So I wanted to lend my voice, though it is all philosophical at this time. But if we go back to where the country was, where the world was in 2013, where the world is in 2023, and where the world will be in 2025. Out of the top 10 countries, 80% of the countries with the biggest economies are democracies. And that can't be contested. So for parliamentarians,
I want to urge that we continue to support free trade at all levels, at our own economic bloc, whether it's the South American nations, and in the Caribbean, we have the Caribbean community comprising 15 countries with economic integration. The only thing we haven't achieved is a monetary union in this regard. And intra-regional trade has given our countries, instead of markets of 1.5, the smallest being 150,000 to one of the largest 1.5 million people, it has given us a market of about 6 million people to develop our industries and services to export to. So within CARICOM, I can testify to the contributions of fair trade within the community. Within my country, I can testify to the issue of a high correlation between democracy and trade and economic growth. And so, as an economist, I like to look at the integration of blocs. Britain has exited the European Union because of its own reasons, and you'll always find those in the larger economic blocs, even the smaller ones, where there are going to be poles of development and some poles of underdevelopment. But at the same time, the redistributive nature of the extra value and wealth created because of the bigger economic bloc, the fairer distribution of those has not had, I think, enough attention. And in this regard, we depend on academia, we depend on the universities, we depend on the scholars to take all of our thinking and our theories and our realities and make that into models that can predict even better tomorrow, and more particularly to work out formulas for the redistribution of the aggregate growth in wealth based on the economic bloc. And I know when we peruse the literature, already they have so many studies that have been done, models that have been propagated, and trials that have been made. But we need to continue to do the work in academia so that it can guide the work of policymakers. And this, for me, is where the two meet. Academia, along with policymaking and developing our country's economy to benefit every single one. And in this regard, again, my own personal experience, I happen to serve as the Minister of Tourism, Industry, and Commerce for 5 years. And the dynamics during that time, that was 20 years ago, we had to dismantle within Guyana, we had to dismantle bureaucracy, we had to free up trade, we had to allow initiatives, private initiatives, to have an enabling environment to create wealth and employ people. And again, my personal experiences, having been part of the policy-making process as a deputy in the parliament and as a minister in the cabinet. I want to commend my good friend for again inviting me to be part of the panel. I will have about another 20 minutes before I run off to another meeting with His Excellency. But I am prepared to listen and to make other contributions as persons may want to ask questions. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor presidente.
quiero transmitirle en nombre del panel y aquí de quienes nos acompañan nuestra solidaridad y acompañamiento por la pérdida de su compañero, y seguramente su legado va a quedar en los corazones y las mentes de sus ciudadanos. También hacerle un reconocimiento a usted por su liderazgo, presidente, porque es un representante de América Latina y del Caribe en un ámbito, de una institución tan importante como la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC, y ha hecho mucho y hace mucho por la región y por el mundo. Así que le agradezco mucho. Para aprovechar el tiempo aquí con los colegas, les pido una reflexión sobre lo que usted ha dicho y en particular qué tan importante es la cosmovisión con respecto al comercio, a las reglas de comercio, desde vuestro punto de vista, porque a mí me parece que lo que ha hecho el presidente es transmitir una cosmovisión, ¿no? Una visión del mundo y de cómo deberían ser las cosas. Así que cada uno les dejo, el que quiera decirle algunas palabras y reflexionar sobre el particular. Adelante. Before we get the panel, my colleagues on the panel, I want to again reiterate that cooperation, I have seen in the last 2 years that we have been working within the South American region, and Guyana being isolated in the north as the only English-speaking country. But already we have developed so many relationships with other countries, including Argentina. As I speak, we now have a formal ambassador from Argentina in Guyana. We also have the Deputy Commissioner of Police at this moment over in Argentina, learning from your experiences, and also at this moment, a game that Argentina doesn't know anything about, cricket, very foreign game. In a couple of weeks, there is going to be someone from our area coming to Argentina with a touring team from Suriname to play an alien sport in Argentina, cricket. So it's nothing like Messi, but already we're seeing cultural exchanges beginning to happen. Bueno, también solidarizarme, señor presidente, por su pérdida y felicitarlo por esta visión que nos ha transmitido de la libertad y la apertura a la cooperación, que yo creo que es la base del intercambio y de la paz a nivel internacional. Son valores que no pueden faltar si queremos un comercio fluido a nivel internacional y si queremos que la humanidad prospere. Y en ese sentido lo felicito por todo el trabajo que usted hace en el ámbito internacional para la promoción de estos valores que son tan necesarios en un contexto como el actual. Thank you very much. Gracias, señor presidente. También quiero sumarme a las condolencias por su pérdida, agradecerle por estas palabras tan valiosas y estas reflexiones profundas que nos compartió recién. Quería destacar, simplemente me pareció muy valioso y no quería dejar de doble marcarlo, que tiene que ver con la relación que usted destacó entre democracia y el progreso económico. Es decir, tradicionalmente ha sido un tema discutido en la teoría política, en la teoría económica, sobre si las libertades civiles van de la mano con las libertades económicas, o si es posible un sistema sin libertades civiles, pero con desarrollo económico sostenible. Y me pareció muy interesante que los datos duros, como citaba, destaquen que van de la mano. Es decir, que no puede haber progreso económico y comercio sostenible sin libertades civiles y políticas
sostenibles, es decir, que las dos libertades, los dos sets de derechos van entrelazados entre sí y se retroalimentan mutuamente. Eso me pareció muy, muy valioso también que lo destaque. Así que muchas gracias por sus comentarios. Thank you very much. Señor presidente, esperamos que pueda volver a visitarnos. Usted estuvo aquí hace muy poco en la Argentina, así que esperamos que vuelva a visitarnos pronto y lo vamos a recibir muy bien. Y por supuesto nos enseña a jugar al cricket también, si es que usted practica ese deporte. Yes, I will. In fact, I am broadcasting right now from one of a very famous cricket venue, of which I'm the president. But I wanted to also add, one of the countries which I've monitored over the past 30 years was Bangladesh. And today, Bangladesh is one of the fastest growing economy in the Asian subcontinent. And you can see Bangladesh moving from a separated state when they had to separate from Pakistan, then a dictatorship, then a military dictatorship, and a transition of something. They have now a vibrant parliament. Who knows, it might revert later on because the military still has a good hand in, or a good say in what happens. But the story of Bangladesh and the movement from dictatorship, oligopolies or oligarchies, military, to a freer parliament and freedom for the people, along with greater economic growth, I think that is one of the examples that we may need to pay even closer attention to. Thank you for all the kind comments. I think Astral University owes Guyana a visit, not me coming back. Well, I'd love to come back to Argentina, but you need to come here and we can promote even greater links with our university here. We have a small university campus of about 10,000 persons. It's and a population of 800,000 people. But it's time we have even more collaboration at the level of our universities. But you have my invitation. We're hosting a conference in late November for the GRULAC members, the same conference that you had hosted in Argentina. We're hosting it in Guyana at the end of November. So I look forward to seeing your participation in Georgetown. Muchas gracias, presidente. Vamos a ir con una delegación desde la Argentina, tanto de parlamentarios como de académicos de la universidad. Así que muchas gracias por la invitación. Esperamos que nos envíen la invitación pertinente, seguramente sea a través de la Secretaría de GRULAC o de la UIP. Y bueno, le agradecemos mucho su tiempo en estas circunstancias, así que lo despedimos. No sé si quieren saludarlo también. Muchas gracias y espero encontrarlo pronto por allá o por aquí. Lo mismo digo, muchas gracias. Thank you. Chao. Bye. Gracias, muy amable. Perfecto, excelente. La verdad que está extraordinario poder contar con el presidente del Parlamento de Guyana. Yo quisiera simplemente contarles primero que por primera vez en la historia de la Conferencia Parlamentaria de la OMC, que se creó en el 2005, una iniciativa de las Naciones Unidas de los Parlamentos, que es la Unión Interparlamentaria, y el Parlamento Europeo, Argentina no había participado nunca de este espacio para parlamentarios dedicado al comercio internacional. Y finalmente
se empezó a participar y Argentina terminó como anfitrión del primer encuentro regional de todos los parlamentos de América Latina y del Caribe, el GRULAC, el Grupo Geopolítico GRULAC, son 33 países, y se hizo en Buenos Aires el año pasado, así que la verdad que ahí marcamos. Y ahora el segundo se va a hacer en Guyana, en la tierra de... que es un país que ha descubierto petróleo, bueno, tiene toda una cosa que le va a dar vuelta a la economía, una cosa muy, muy positiva para su economía y su gente. Pero bueno, simplemente yo antes de cerrar le haría una pregunta más, tenía un par de preguntas para hacerles, pero la primera tiene que ver con si ustedes creen que es una cuestión constitucional, de límites de nuestra constitución, de atribuciones, de asignación de competencias, etcétera, esta concentración de poder que tiene este presidencialismo profundo que tiene la Argentina, ¿o ustedes creen que también eso ocurre por cierto debilitamiento, empobrecimiento del poder legislativo? Se los pregunto, yo tengo una opinión sobre el particular, pero me parece que es importante. Muchas veces partimos de ciertos dogmas que dejan muchas cosas que se pueden hacer, pero la realidad indica que, bueno, no es una cuestión, bueno, se lo dejo contestar a ustedes porque es una pregunta. Adelante, por favor. Es la gran pregunta. Yo creo que si tuviera una respuesta sería más feliz. Hay muchos factores. Yo creo que a lo largo de este siglo el Congreso fue perdiendo peso específico y se fue deslegitimando, y de ahí me parece que hay más factores contextuales y políticos que influyeron también en cómo funciona, ¿no?, la dinámica partidaria en nuestro país, pero es un fenómeno que se da a nivel global. Lo que pasa es que acá lo tenemos más sintomático, ¿no? Y eso, junto con la idiosincrasia y cultura hiperpresidencialista, para decirlo de alguna manera, ¿no?, que es propia de los argentinos, es un cóctel explosivo en términos institucionales. ¿Cuáles son las herramientas para dar vuelta a esa situación? No lo sé. No lo sé. Yo intento estudiar tratando de buscar respuestas, quizás no a los grandes problemas, pero sí a algunos pequeños que nos lleven en ese sentido. Por momentos uno se siente completamente desalentado, pero creo que, bueno, estos talleres dan espacios precisamente para poder avanzar, para poder mirar distintas perspectivas, un problema que nos atraviesa a todos, y enriquecernos con esas miradas diversas. Un dato sintomático vinculado con esto que vos señalabas, yo la vez pasada había hecho el ejercicio, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta abril de este año, fue que hice el cálculo, se habían sancionado 90 leyes. En el 2020, durante la pandemia, fueron 70. Después se nos hicieron menos todavía. ¿Saben cuántos decretos dictó el Poder Ejecutivo en el mismo tiempo? 3.100 o más. De todo tipo, no solo los decretos de sustancia legislativa. Pero más o menos 240 por ahí son decretos de necesidad de urgencia y decretos delegados, decretos de sustancia legislativa. O sea, hoy por hoy, el principal emisor de normas que establecen restricciones al ejercicio de los derechos viene principalmente del Poder Ejecutivo, y esto es un problema. Sobre todo si no funciona el sistema de control del Congreso, ¿no?, para esa actividad. Entonces, esto es importante, buscar mecanismos que permitan revertir esta situación y ir hacia otro lugar. Y uno de ellos es, a nivel legislativo, la reforma de la ley 26.122, que es difícil, porque hay una mayoría calificada que se necesita, para que no sea necesario el doble rechazo de ambas cámaras cuando para que caiga un decreto de necesidad de urgencia o un decreto delegado. Debería bastar con que una de las dos rechace el decreto para que caiga, ¿no? O sea, en el proceso legislativo mismo, el fenómeno es contrario, ¿no? Con una cámara que no... Entonces, hay mucho para hacer, mucho para pensar. Yo creo igual que la modificación de la ley 26.122, además de la mayoría calificada que exige, es muy difícil. ¿Por qué? Porque, como evidencia la historia, este tipo de herramientas son funcionales al poder
Entonces no importa el signo político que tenga en el momento el ejercicio de la función gubernamental desde el Poder Ejecutivo, va a tener incentivos para no modificarlo, digamos, o por lo menos para no impulsar una modificación. Agrego 2 ideas a lo que dice Santi, que me parece, con lo que comparto totalmente, como un montón de las cosas que escribimos y que decimos. La otra es 2 comentarios más macro para complementar esto. Por un lado, un poco más histórico. Hay 2 formas de verlo complementarias. El Congreso perdiendo facultades, o es en realidad el Poder Ejecutivo que las recuperó luego de las revoluciones y los cambios constitucionales de los siglos XVIII, XIX, ¿no? Es decir, en definitiva, porque es una dinámica de poder mucho más arraigada en la historia, en nuestra psiquis, en nuestras dinámicas sociales, el poder, el ejercicio de un poder unipersonal, fuerte, del rey, del líder, del caudillo y demás, más que del Congreso. Entonces, es como que no hay que olvidar que el Congreso de algún modo está luchando contra siglos y siglos de otro tipo de dinámica, ¿no? Entonces, es como que por un lado pierde facultades, pero pierde facultades que había de algún modo sacado, hacia reconquistado, hacia relativamente poco, por un lado. Entonces, para poner en contexto la dinámica. Y complementario con eso, ¿qué ocurre con las? O sea, hay como, al menos hay una constante que se verifica en lo que es el diseño institucional de los mecanismos de control, que en general busca, es como mucha apuesta a las buenas intenciones del Congreso, de los funcionarios, de que vayan a controlar, o sea, obviando cuáles son los incentivos reales que las normas fijan, ¿no? Las normas fijan incentivos, quiera uno o no quiera. Y como decía Santi, la ley 26.122, ¿cuáles son los incentivos que fija? Por más que diga que la ley, que la finalidad es asegurar que el Congreso controle, los incentivos que termina fijando la ley son los opuestos, ¿no? Será otro tipo de discusión si fue efectivamente o no, cuál fue la intención con su diseño, pero por lo pronto los incentivos que fijan. Con lo cual, siempre a la hora de diseñar instituciones es importante no solo quedarse en las buenas intenciones, en apostar a la buena voluntad del futuro funcionario, sino también en cuáles son los incentivos que las normas fijan. No, en fin, esos 2 comentarios para complementar. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Yo termino, a menos que quieran agregar algo, transmitiendo que siempre lo importante es mirar a otras experiencias en el mundo para ver si hay algo mejor a cómo funcionamos nosotros, y si ese algo, si nosotros podemos inspirar a otros, bárbaros. Pero esa es la visión optimista, digamos, que las cosas pueden mejorar. La verdad que 3 ejemplos nada más. El Congreso de los Estados Unidos es un congreso que tiene un protagonismo muy distinto al Congreso argentino, y es un buen ejemplo para tomar respecto a el ejercicio de sus competencias en materia de política de inversiones, en materia de política exterior, etc. Y otro, basta verlo hasta en lo operativo, las subcomisiones de Foreign Affairs Committees en ambas cámaras, lo mismo el Congreso, el Senado en particular, el mexicano, que también es otro muy fuerte, un muy buen ejemplo. Y después algo que justo Alberto Bianchi, sería bueno que estuviese acá para preguntarle, pero tal vez vos tenés el conocimiento. El Parlamento británico tiene, en términos de control, las comisiones están organizadas para controlar, y en realidad se constituyen las comisiones para legislar ad hoc en función de la necesidad de la legislación. Y la Argentina, lamento, es una opinión muy personal, pero no, es una ficción el control parlamentario. Ficción, estoy convencido que es así, no. Y los niveles de productividad del Congreso argentino son realmente bajísimos. Entonces, bueno, sí hay unos desafíos enormes, y yo creo que tiene que ver mucho con cómo se mira todo esto, ¿no? Yo creo que hay que insistir desde la academia, hacer análisis muy profundos, y sobre todo hablar con los legisladores, los viejos, los nuevos, porque no es que los legisladores conocen un statu quo que repiten, pero les falta herramientas también, no es por una cuestión de un déficit, sino porque son temas muy complejos. Y bueno, a mí me pasa con el tema de política exterior, que me sorprende que muchos legisladores, pero no, bueno, que es un atributo exclusivo del Poder Ejecutivo. Digo, bueno, no, el Poder Ejecutivo tiene el liderazgo en la negociación 100%, pero después hay un rol del Congreso constitucional, y de eso se derivan un montón de cosas que los dicen no a nuestro sistema político. Para todos los sistemas políticos del mundo, estas organizaciones como la Unión Interparlamentaria, que tienen análisis muy profundos de 193 países, bueno, no son 193 con Naciones Unidas, creo que están en 178 miembros, pero tienen prácticamente los parlamentos de todo el mundo con una misma visión, que tienen que involucrarse los parlamentos muy fuerte
en materia de comercio internacional, por eso todo esto, ¿no? Así que bueno, nada, no sé si quieren decir algo. No, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y sobre todo a ustedes que nos aguantaron hasta aquí. Agradecer especialmente, sí, la atención, la invitación de nuevo. Muchas gracias. Muchas Por gracias. favor, gracias a ustedes.